Bueno, buenos días. Vamos a continuar con las clases de administración e introducción a la administración de enfermería. Tiene que ver, bueno, con la gestión. Ya estamos en la tercera clase en este momento y el tema que vamos a ver es sistema de salud argentino, ¿sí? Sabemos que el sistema de salud argentino, como primera instancia, es un sistema que tiene distintas cuestiones, eh, a diferencia de otros lugares que son únicamente privado o únicamente público. Bueno, en la Argentina tenemos esta característica específica que lo hace tan especial, ¿no? Tenemos tres partes, está dividido en tres subsistemas: uno público, que es el que mayormente conocemos como atención que reciben en los hospitales públicos, las personas que, todo lo que es sistema público, ¿no? Eh, Después tenemos un sistema de obra social, que es cuando estamos en alguna institución donde trabajamos y bueno, nuestros aportes se dividen en distintas, van a distintos lugares, entre ellas puede ser el sindicato, puede ser la jubilación, alguna caja especial, como el tema de los docentes, que tiene una caja docente, y el tema de las obras sociales. Parte de esos aportes de las obras sociales es lo que a nosotros después nos va a brindar una atención en el sistema lo que llamamos sistema de salud. En ese caso sería obra social, ¿sí? Y después, bueno, tenemos el sistema privado. Hay otros países, ahora estamos hablando específicamente de Argentina, pero bueno, hay otros países que mayormente el único sistema que existe y con el cual se manejan es el aporte privado, como por ejemplo el caso de los Estados Unidos. El sistema privado tiene que ver con esta cuestión de que pagamos por un sistema, por una atención de salud que debe ser brindada por estos efectores, por estos sujetos o empresas, más bien serían empresas que se ocupan de garantizarnos eh, los cuidados de salud, ¿no? Nosotros pagamos para que se nos dé mínimamente un plan básico. Ahora igualmente esto es a modo de introducción, a modo de ir viendo eh, un poco de qué vamos a hablar cuando hablamos de sistema de salud, ¿no? Estas son las características que tiene el sistema de salud argentino, justamente. Es tripartito. Ahora vamos a ir viendo igual una por una en la medida que vayamos avanzando con el PowerPoint, ¿sí? Bien, sistema de salud, ahora lo vamos a ir leyendo un poco, después lo vamos a ir explicando poco a poco, después ustedes igual en el transcurso del día me van pasando sus dudas, ¿sí? En el transcurso del día martes, justamente, que es cuando estaríamos viendo este video. Sistema de salud. Un sistema de salud es un modelo de organización social para dar respuesta a los problemas de salud de la población. Los sistemas de salud no surgieron solos, fueron desarrollados por los países en forma conjunta con las demás estrategias de acción y protección social. Y bueno, y por último, las distintas formas de atención a la salud aparecen relacionadas con los sistemas previsionales y de asistencia social. Esto de la asistencia social es muy importante, ¿no? El sistema de salud en sí surge como una respuesta a las carencias de salud o a los problemas que se presentan en la salud de la población en general, ¿no? Los gobiernos, los países, los estados decían, bueno, tenemos problemas determinados en la salud de la población, ¿qué solución podemos dar? ¿Cómo podemos trabajar para mejorar estas situaciones? ¿No? Entonces ahí es a razón de este interrogante y como respuesta a este interrogante surge lo que nosotros llamamos sistema de salud, para dar respuesta a los problemas de la población en general, ¿no? Como parte de la asistencia social, como bien lo dice en el último punto, ¿no? Las distintas formas de atención a la salud
aparecen relacionadas con los sistemas previsionales y de asistencia social. Bien, continuamos con los sistemas de salud. En la Argentina, en el año 1943, se dio el primer paso hacia el reconocimiento de la salud pública como problema de interés específico, y allí se creó la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social, que en 1949 se transformó en el Ministerio de Salud. Entonces, ahí sí tenemos que marcar un poco las fechas, lo que llamamos fechas importantes, recordar, ¿no?, esta fecha, este año, que es el año 1943, cuando surge la salud pública, ¿no? Y a través de la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social, que después, a partir del año 1949, pasa a transformarse en lo que conocemos actualmente como Ministerio de Salud. Entonces, momentos históricos importantes, ¿no?, en la República Argentina, año 1943, un poco volviendo a lo que ya venimos hablando, ¿no? Año 1943, Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social. 1949 pasa a llamarse Ministerio de Salud. Bien, ahora vamos un poquito con la historia del sistema de salud en la República Argentina. Todas las sociedades, cualquiera sea su evolución, cultura, cuentan con algún tipo de medicina, y ahí, bueno, recordaríamos el tema de los chamanes, ¿no? La historia, como en la prehistoria también el ser humano ha ido buscando la forma de curar, la forma de protegerse de los problemas de salud, relacionándolo desde distintas formas con los curanderos, los chamanes, y bueno, a lo largo de la historia eso ha ido evolucionando. En nuestro territorio, lo que preexistió a la llegada del conquistador europeo todavía se mantiene vivo en regiones con tradición indígena, como la punta norteña, o en poblaciones rurales. Bien, continuamos con la historia de salud del sistema, con la historia del sistema de salud en Argentina. El español trajo a América su medicina occidental. Imaginemos que antes de la llegada de los españoles había una medicina que tenía que ver con lo natural, con la utilización de alguna cuestión de herboristería, con curanderos, brujos, chamanes, ¿sí? Y la llegada de los españoles empieza lo que es la era de la medicina occidental. Esto se fue difundiendo en las distintas colonias, en los distintos asentamientos. Bien, desde el año 1611, la ciudad puerto tenía un pequeño hospital limitado primero a la atención de los militares del presidio, y bueno, después se convirtió en el Hospital General de Hombres a cargo de los padres betlemitas y sostenido por la caridad pública. Siempre la salud en aquel entonces tenía que ver con esta cuestión de alguna orden religiosa, ¿no?, que seguía siempre sus pasos y la forma de cuidar al otro, a veces como caridad, y bueno, la caridad también fue evolucionando. Es ahí que surge esto que después con el tiempo en enfermería llamamos nosotros esto de querer ayudar al otro, ¿no?, del estar siempre ayudando al otro, y a veces a costa de nuestro propio beneficio, de nuestra propia problemas, generándonos problemas de salud a veces, ¿no? Por eso es bueno, que está tan relacionada a veces el cuidado de la salud con las órdenes religiosas. Con el tiempo, obviamente, esto fue evolucionando. Esto es un poco un reconto de lo que es la historia de la salud pública, que tiene que ver con la salud. Ah, bueno, y acá surge también aparece lo de las famosas cooperadoras de hospitales, ¿no? Vamos a ver lo que dice acá, que dice: hasta tan lejos se remonta esta recurrente combinación de finanzas oficiales y beneficencia, que muchos hospitales y sus cooperadoras reproducen
lo siguen reproduciendo en la actualidad. Lo de la cooperadora, ¿no? ¿Cómo surge la cooperadora, no? Es un grupo de personas que están dentro de un hospital y recaudan dinero que es para ayudar a la gente con problemas de salud, que quizás muchas veces, o muchas veces no pueden pagarse un tratamiento. Entonces, gracias a la cooperadora se puede hacer tratamientos a personas que no tienen forma de pagarlo, o se puede llegar a ayudar a alguien incluso con algún boleto. Hay instituciones de salud, por ejemplo, que tienen bonos, ¿no? Entonces, si va a atenderse una persona que no tiene cómo pagar ese bono para hacerse atender con algún especialista, bueno, la cooperadora la subvencionaría. Bien, hacia 1780, el virrey Bertis instala en Buenos Aires el Tribunal del Protomedicato, cuyas funciones y facultades permiten considerarlo el primer organismo de salud pública. Ahí recordemos esto y grabémonoslo un poco en la mente. El año 1780 aparece el Protomedicato, que es el primer organismo de salud pública. Ahí vamos a ahondar un poquito más en lo que es en sí el protomedicato, ¿sí? Las funciones eran vigilar el ejercicio del arte de curar, ejercer función docente también, y atender a la formación de profesionales, que en cierto modo estas dos últimas están totalmente ligadas, ¿no? Ejercer la función docente y atender la formación de profesionales que se formaban dentro del ámbito de la salud pública, a través de del protomedicato, que es quien velaba por esas funciones que se cumplan adecuadamente. Bien, Protomedicato del Río de la Plata fue la institución encargada de la salud pública y de la formación de médicos desde el 17 de agosto de 1780 hasta el 11 de febrero de 1822. Fíjense de cuántos años estamos hablando. Bastantes años, ¿no? O sea, desde el 17 de agosto de 1780 hasta el 11 de febrero de 1822. Estaba encargado del protomedicato de la salud pública. Contaba con un tribunal especial para castigar las faltas cometidas por los facultativos y para perseguir a los curanderos. Esta medicina que data de la antigüedad, data de la llegada, de antes de la llegada de los españoles a América. Ya llegan los españoles, llega la medicina occidental, y se empieza un poco a perseguir ese tipo de medicina, ¿no? Hoy sabemos igualmente que esto ha ido, no sé si modificándose del todo, pero sí tiene una cuestión con que hay gente que pueden ser de algunas culturas o algunos grupos étnicos que no aceptan la medicina occidental. No la aceptan porque están arraigados a su cultura, a sus conocimientos, a sus creencias. Entonces, nosotros como trabajadores de la salud, como sujetos, debemos tratar o buscar la forma, la manera, para aceptar su forma de curarse, su forma de buscar el significado de salud y mejorarla. ¿Y cómo podemos hacerlo? Sí, podemos ofrecerle, ustedes dirían, no, y le ofrecemos la medicina occidental. Sí, sí, está bien, es la medicina occidental la que tenemos que ofrecer. Esa es la medicina que a ellos les va a dar la solución a los problemas de salud, vamos a decir. Pero muchas veces esta gente no la acepta, esa medicina. ¿Y cómo logramos que la acepta? Haciendo una especie de combinación, combinando lo que ellos saben con lo que nosotros sabemos desde la medicina occidental. Y de esa forma podríamos llegar a convencer a las personas de determinados grupos étnicos para que realicen determinado tratamiento, ¿sí? Pero bueno, por eso también hay que saber escuchar, hay que saber orientar, guiar, ¿sí? Y cuando el otro habla de su creencia, de su pensamiento, eh,
nunca lo tenemos que tomar a chiste ni a broma, sino que tenemos que escucharlo con claridad, tenemos que respetarlo, y a veces hay que consensuar algunas cosas, ¿no? Cosas como decirle, bueno, está bien, es interesante lo que dice, como complemento podría ayudarlo tomando esta medicación o haciendo este otro tratamiento. O sea, no decirle, no, eso no lo haga, porque no sirve. No, no, aceptémoslo en la medida de lo que dentro de lo que se puede, y ofrezcámosle esta otra cuestión que nosotros le podemos ofrecer desde nuestro conocimiento, desde eh, nuestro conocimiento como profesionales de la salud. Y ahí es donde trabaja mucho enfermería, ¿sí? Eh, Enfermería está con el sujeto de atención, enfermería habla todo el tiempo, eh, y bueno, eso es nuestra función, eso es lo que tenemos que aprovechar nosotros, aprovechar que estamos dentro de una comunidad, estamos inmersos en un sistema de salud, y estamos en contacto íntimo y directo con el sujeto de atención, y eso hay que hacerlo valer. ¿Qué pasa, no? La lucha esta entre la medicina occidental, por así decir, y la medicina antigua, o bueno, que tiene que ver con el curanderismo, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentarlo? No podemos no podemos ganarle nunca a eso, ¿sí? Sobre todo en algunos grupos étnicos. Tenemos que aceptarlo y tenemos que adaptarlo, y sobre que aceptamos y adaptamos, tratar de incluir nuestras ideas o algún tratamiento que pueda ser complementario. Bien, acá aparece un personaje importante que es el primer protomédico, fue Michael O'Gorman, nació bueno, en 1749 hasta 1819, de origen irlandés, había estudiado en París y llegó al Río de la Plata en el año 1776. Dictó los primeros cursos en 1801. Continuamos con la historia, ahora vamos a ir con algunos ítems históricos importantes y bueno, que debemos tener en cuenta. En 1822 se creó el Departamento de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En 1877 la carrera de Medicina de la Universidad de Córdoba. En 1897 la Escuela Preparatoria de Medicina de la Universidad de La Plata. Y en 1949 la Escuela de Medicina en la Universidad Nacional de Tucumán. Son momentos históricos que debemos considerar y tener en cuenta al momento de pensar en la salud pública, al momento de pensar en el protomedicato, ¿sí? Bueno, este es un ejercicio, esta es una actividad que ahora yo se las leo ahora, y después ustedes en algún momento la van a repensar y les invito a que hagan esta pequeña actividad, y después me lo envían por correo electrónico, el mismo correo que estamos manejando, ¿sí? Bien, la pregunta 1 dice así: ¿sabe usted cuántas carreras de enfermería están funcionando hoy en nuestro país? ¿Cuántos enfermeros se gradúan por año? Estas son cuestiones un poco para reflexionar. La idea esta sería, yo los invito a que hagan a que hagan este ejercicio, ¿no? Y pongámoslo en discusión en el grupo de WhatsApp. ¿Cuántas carreras de enfermería hay en la República Argentina? ¿Y cuántos enfermeros se gradúan por año? Seguramente no tengamos ese dato, eh, así un dato como quien dice 900 enfermeros, digo un número por decir, se gradúan por año. O hay tantas escuelas. No, pero empecemos a pensar, a ver, de la Universidad de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, institutos terciarios también de educación, como Cruz Roja, y bueno, y hay un montón de otras escuelas. Empezar un poco a nombrarlas, un poco a ponerlo ahí en el grupo de WhatsApp y a ver qué surge, ¿sí? A ver qué ideas. También pueden ir googleando algo, y sobre lo que googlean lo pueden ir compartiendo en el grupo y lo vamos a ir hablando, ¿sí? Otra pregunta: ¿son muchos los enfermeros que tiene Argentina? Ahí siempre va a surgir esta cuestión
que nosotros pensamos, ¿no? Decimos, bueno, ¿hay más enfermeros que médicos o hay más médicos que enfermeros? ¿Cuántos enfermeros se necesita por tantos habitantes? Ahí empezamos con esto de la tasa, ¿no? La estadística, ¿sí? Y a razón de eso vamos a decir, ¿hay enfermeros en cantidad suficiente para atender al grupo poblacional? Que la respuesta casi como que la tendríamos a mano, ahí por así decir, diríamos no, no hay cantidad de enfermeros adecuada. Por eso es que siempre se está diciendo, se necesita formación de nuevos enfermeros, por eso nos seguimos formando. Entonces pensarlo, ¿no? ¿Qué se nos da? ¿No? Porque sabemos que enfermería es una profesión que ya hace muchos años está en auge, y se dice que es el enfermero, se habla muy bien del enfermero, que tiene que ser bien remunerado, que tiene que tener condiciones dignas de trabajo, de empleo, pero ¿se nos da todo eso? Y no estoy hablando de gobiernos, no estoy hablando de política, estoy hablando de historia. Pensémoslo, ¿no? Y después cómo nos ve la sociedad, ¿no? Porque a veces hay gente que estudia una carrera porque dice, no, lo que pasa es que yo soy abogado, no, porque yo soy médico, no, porque yo soy arquitecto, no, porque yo soy enfermero, y entonces decir, ¿cómo estoy mirado desde lo social? ¿No? Porque eso es lo que a mí me va a decir, a mí, bueno, ustedes ya son enfermeros, ya están estudiando, siguen formándose, pero ¿y las nuevas generaciones? ¿Seguirá habiendo gente que quiera formarse en nuestra carrera? Sí hay, yo se los digo desde lo que es la docencia, siempre tengo nuevos alumnos que están interesándose, pero ¿cuánto? ¿Hasta qué punto aceptamos esta profesión? ¿Sí? ¿Lo hacemos porque amamos la profesión o lo hacemos porque sabemos que trabajamos de esto y enseguida vamos a conseguir trabajo en cualquier lado? No son preguntas que quiero que me respondan. Obviamente ahora esto es un video, pero en el WhatsApp lo vamos a discutir, lo vamos a charlar. Les pido que a partir de este momento, cuando vean esta parte, empiecen a mandar audios, escritos, lo que se animen ustedes, y empecemos a charlar de esto. Yo creo que va a ser muy interesante. Como punto final de esta cuestión, de esta actividad, de este ejercicio, dice así, ¿no? Comparta con sus colegas y elaboren un resumen y algunas conclusiones, con un informe de 300 palabras como máximo. Ahí dice 300 palabras, bueno, yo se los dejo a libre albedrío. Pueden escribir una, dos, tres, hasta 4 hojas más de eso, ya no. Obviamente con una pequeña carátula y con una conclusión al final. Siempre tiene que haber una conclusión. Todo trabajo debe tener una conclusión. A ver qué surge de ahí. Este trabajo sería un trabajo para presentar al martes siguiente como parte de un ejercicio, ¿sí? Y va a ser en grupo. Así que bueno, eso se los voy a dejar como para que lo vayan trabajando de a poquito. Bueno, continuando con la historia, a comienzos del siglo XIX se inicia la creación de hospitales, sobre todo en Buenos Aires, por su caudal poblacional. Esto tiene que ver, ¿no? ¿Dónde voy a crear hospitales? Donde hay más gente. ¿Dónde voy a crear escuelas? Donde hay más gente. Siempre es la misma respuesta. Entonces era tal el caudal poblacional de Buenos Aires que ahí es donde se empiezan a crear los primeros hospitales a comienzos del siglo XIX. Eh, Bien, la intervención del Estado en la salud fue impulsada por las epidemias y grandes catástrofes, tanto naturales, sequías, inundaciones, terremotos, como humanas, guerras, revoluciones, todo lo que tiene que ver con epidemias, con catástrofes, con situaciones que van más allá del control del ser humano, de lo que puede controlar el ser humano, va a generar que haya algún tipo de intervención, ¿no? Y esa intervención puede ser que creación de hospitales, porque hay muchas epidemias, porque hay catástrofes, si hay grupos poblacionales con determinada patología, determinada enfermedad, y bueno, se van a crear hospitales de especialidad, especializados en ese tipo de enfermedad o en ese tipo de epidemia que haya azotado una zona determinada de la República Argentina.
Bien, los primeros hospitales públicos surgen para atender a excombatientes de las campañas del desierto, emprendidas por Juan Manuel de Rosas. En poco tiempo hubo una seguidilla fundacional de hospitales, dispensarios, asilos y pequeñas salas de atención en todo el territorio nacional, orientados a solucionar los problemas de salud de los grupos de bajos recursos económicos. Justamente de los grupos de bajos recursos económicos, porque eran quienes no se podían pagar medicina privada. Después la gente con poder adquisitivo, pensemos esto para que después ustedes lo vayan repensando cuando estén viendo este video, cómo se atenderían las personas con recursos económicos adecuados, ¿sí? O sea, el recurso, los que no tienen recursos adecuados irían a estos centros, a estas instituciones. Y el que no, ¿cómo se atendería en aquel entonces? Bien, la actividad de las colectividades extranjeras, es importante, hay que destacarlo también. A partir de ello, de las colectividades extranjeras, surge la medicina mutual, con la incorporación masiva de inmigrantes que fundan sociedades de socorro mutuos basados en el agrupamiento de colectividades étnicas. Después ustedes díganme, así por WhatsApp cuando vean el video, qué lugar, qué gente se les ocurre que han creado esto de la medicina mutual, ¿no? ¿Qué grupos étnicos, qué colectividades étnicas participarían o formarían estos grupos de salud? Las obras sociales se inician generalmente vinculadas a la acción de asociaciones gremiales de trabajadores. A partir del año 1940, el Estado toma intervención en el tema y con diferentes medidas de gobierno convalida legalmente la existencia de las obras sociales existentes y crea otras nuevas. Entonces, tipo una pregunta, ¿no? ¿Cómo surgen las obras sociales? Y bueno, surgen a partir de la acción de las asociaciones gremiales de trabajadores. ¿Sí? Al principio los gremios de trabajadores crean las obras sociales, pero después el Estado tiene algún tipo de intervención. A veces colaboran también, dependiendo las prestaciones, hay algunos cuidados, algunas prestaciones que quizás la obra social no lo llega a cubrir del todo, la persona no puede pagar, entonces bueno, ahí puede llegar a intervenir el Estado. Aparte aplica estas cuestiones como habrán sentido hablar del programa médico obligatorio, donde se regula los mínimos, el plan médico obligatorio, perdón, los mínimos cuidados que tiene que brindar sí o sí la obra social, porque la obra social puede decir, no, no, yo solo brindo esto, porque puede decir lo que se le ocurra, pero no, ahí es donde interviene el Estado, donde el Estado decide y dice, no, hasta acá tiene que atenderlo sí o sí, hasta acá tiene que estar cubierto, ¿sí? Surge el decreto 30.655/44. El mismo crea la Comisión de Servicios Social con la finalidad de propulsar la implantación de servicios sociales en los establecimientos de cualquier ramo de la actividad humana donde se prestan tareas retributivas. Esta normativa alentó a la gestación y crecimiento de diversas obras sociales sindicales en el mismo momento en el que el Estado creaba otras obras sociales por ley o decreto. Ejemplos, acá tenemos ejemplos de obras sociales que se fueron creando. El decreto 9644/44, ferroviarios, 4132/47, Ministerio del Interior, 18.484/48, Secretaría de Trabajo y Previsión, 18.909/48, Agricultura y Ganadería, 39.715/48, Educación. Hay otras más. Después sí los invito a que lean el material que yo estaría subiendo. Ah, no, ya lo subí a Classroom. Lean el material, es interesante. El material de donde yo armé esta clase. Yo llegué hasta un punto, pero hay un poquito más. Lean ese poquito más, lean todo.
les va a servir y les va a abrir un poquito más la cabeza también, ¿sí? La ley, a ver, esperen, vamos a ver. Bueno, la ley 18.610 ordenó y consolidó con criterio general el régimen de obras sociales en nuestro país. Establece la obligatoriedad legal de la afiliación de los trabajadores y la contribución a las obras sociales. Esto tiene que ver con esta cuestión de que por recibo de sueldo nos descuentan un cierto porcentaje, ahora yo no recuerdo el porcentaje exacto, si mal no recuerdo era el 3%, corríjanme ustedes después por WhatsApp, eh, y bueno, pero se estableció legalmente, o sea, estamos obligados a dar ese aporte. Antes no era obligatorio, a partir de la implementación de esta ley pasa a ser obligatorio. Bien, características actuales del sistema de salud. Recordemos esto, ¿no? Tenemos el sistema, ¿cómo es el sistema de salud en la República Argentina? Tenemos dividido en tres partes, que es público, el de la seguridad social, o también llamado obra social, y el privado. Y se fragmenta de la siguiente forma: sistema de salud en Argentina, y tenemos los subsectores, que es público, obras sociales y privados. Es más o menos lo mismo que habíamos dicho antes, pero bueno, de otra forma. Esta fragmentación se expresa en distintas fuentes de financiamiento, es decir, de dónde surge el dinero para financiar todos, volviendo un poquito acá, ¿no? Lo público, obviamente, de dónde surge la financiación del Estado. Las obras sociales, de dónde surge la financiación, ahí podría llegar a estar interviniendo en algunas cuestiones, podría llegar a intervenir el Estado, ¿sí? Pero sobre todo el principal aporte lo estarían dando los trabajadores, ¿sí? Con ese porcentaje que le descuentan. Hay que tener en cuenta también que es un aporte solidario, ¿no? Supongamos, yo no estoy enfermo, no estoy usando la obra social, se me va descontando ese 3% o ese porcentaje siempre. Y muchas veces quizás hay otra persona que sí está enferma y está utilizando ese porcentaje, que también está aportando. Por eso se dice que es solidario. A veces el que aporta no lo está utilizando, pero lo está utilizando otra persona que también está afiliada a esa obra social. Y después, bueno, está el sistema privado, que el aporte ya lo hace cada persona que decide formar parte del sistema privado, contratando lo que en Argentina llamamos las prepagas. Bien, distintas fuentes de financiamiento, entonces habíamos dicho, diferentes coberturas, coseguros y copagos aplicados. Tengamos en cuenta esto también de las obras sociales, que a veces tenemos que pagar eh, algún, algún coseguro o algún copago para que nos atiendan. Obviamente es mucho más bajo de si tuviéramos que pagar un profesional de alguna rama. Eh, no sé, supongamos que voy a ver a un oftalmólogo y si voy de forma privada, particular, pagaría, digo números por decir, no estoy seguro, pero bueno, más o menos digo algún número, 1.000 pesos. Y si tengo que ir a verlo con mi obra social que tiene un coseguro, pagaría 200 pesos. Entonces ya hay, parece no, pero es una diferencia. Y algunas obras sociales no utilizan coseguros ni copagos. Es decir, que es al 100%. Diferentes regímenes y órganos de control y fiscalización. La fragmentación, continuamos con la fragmentación, ¿no? Está el sector público, el subsector de la seguridad social y el subsector privado. El subsector público, claro, cuando hablamos de público no habíamos hecho esta diferencia, ahora sí lo estaríamos aclarando, es nacional, provincial y municipal. Esto es como cuando ustedes, si están trabajando en alguna entidad dependiente del Estado, algunos estarán trabajando
supongamos para un hospital a nivel nacional, otros estarán trabajando para un hospital a nivel provincial, otros a nivel municipal, ¿sí? Que incluso alguien del grupo había mencionado algo. Si mal no recuerdo, estaban trabajando para la municipalidad. Y bueno, y después están los que trabajan en el ámbito privado. Pero bueno, este es el subsector público, nacional, provincial y municipal. Después tenemos el subsector de la seguridad social o de la obra social. Tenemos obras sociales nacionales, obras sociales provinciales, obras sociales de las Fuerzas Armadas y de la seguridad, obras sociales de las universidades nacionales y de los poderes legislativo y judicial. En el apunte, en la fotocopia, hay algo más que profundiza un poquito más, yo lo dejé ahí. Ahora vamos a ir viendo cada una de ellas, las obras sociales nacionales. Entre ellas está el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, ¿no? Siglas del Plan de Atención Médica Integral, da cobertura aproximadamente a 3 millones de habitantes. Después tenemos las obras sociales provinciales, una por cada provincia, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dan cobertura a unas 5 millones de personas en total. Pues tenemos las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, cubren aproximadamente 800.000 personas. Y acá tenemos este gráfico que es Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, IOSFA. Obras sociales de las universidades nacionales, con 320.000 beneficiarios aproximadamente. Después tenemos el subsector privado, son los seguros voluntarios, es la medicina prepaga, ¿no? Las famosas prepagas. Se haya expresado en numerosas entidades con una población cubierta de aproximadamente 2.800.000 personas. Esto es, algunos deciden por modo propio formar parte de este subsector privado, y bueno, porque consideran que la obra social no les cubre todo lo que ustedes lo que desean, o el sistema público no están de acuerdo con el sistema público, entonces optan por formar parte del subsector privado pagándose su propia medicina a través de las prepagas. Yo esto no digo nada, yo les digo cómo es nada más. Después cada uno toma su decisión en su vida, que es lo que hace. Algún gráfico, ¿no? Porcentaje de la población atendida según el subsector. Acá tenemos obra social, PAMI, tenemos el 60%, que está en color azul, el color bordó, público 30%, y la prepaga 10%. Esto tiene que ver, bueno, con cómo se van atendiendo, el porcentaje de población atendida. Fíjense en PAMI, como es un porcentaje bastante amplio. El público también, y bueno, y las prepagas son menor cantidad de gente los que utilizan las prepagas. Recursos disponibles. Actualmente el sistema de salud argentino cuenta con 17.485 establecimientos asistenciales, incluidos los de gestión pública, de seguridad social y del sector privado, en total, ¿no? Acuérdense que estos números pueden variar también, ¿no? Ya pueden haber aumentado incluso. 14.534 no tienen internación, de los cuales 6.456 son del subsector público, el 45%. Después tenemos que 3.311 establecimientos con internaciones, de los cuales 1.271 son del subsector público, 38%. Cantidad de camas hospitalarias cada 1.000 habitantes. En Argentina hay 4,5 camas por cada 1.000 habitantes. Y ahora vamos a ir comparándolo con con otros países, ¿no? Alemania 8,3, España 3,2, Italia 3,5, Estados Unidos 3, Chile 2, Brasil 2,3, Uruguay 3,
Si nos ponemos a comparar, la realidad es que hay bastantes, ¿no? 4,5 camas, y el que más tiene 8,3, el doble, que es Alemania. Bien, porcentaje de personal de enfermería según nivel de formación. Licenciados, bueno, es menor cantidad, auxiliares 48% y técnicos 41%. Acá cuando hablamos de técnicos, ¿no? Referidos a, a las tecnicatura superior en enfermería, ¿no? 41%. A pesar de que, bueno, después de terminar la tecnicatura, mucha gente después, o tecnicatura o enfermería también profesional, universitaria, perdón, que es lo que están haciendo ustedes ahora. Y después seguramente cuando terminen enfermería universitaria, continúen con la licenciatura. Superintendencia de Servicios de Salud. Las obras sociales nacionales son reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud, SSS, cuyo principal objetivo es el de asegurar el cumplimiento de las políticas del área para sus afiliados. Es ahí cuando notamos que hay algún problema con la obra social, algo que no nos cubre, algo que no está haciendo del todo, transparente. Bueno, ahí es donde tenemos que llamar a ese famoso 0800 y verificar o por lo menos consultar a ver si la obra social está actuando adecuadamente, ¿no? Que es la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el ente regulador de las obras sociales. Las obras sociales nacionales y las empresas de medicina prepaga tienen la obligación de cumplir con las prestaciones que establecen. Y acá aparece lo que habíamos dicho antes, el PMO, o Programa Médico Obligatorio. Son la mínima cantidad de cuidados o prestaciones que está obligada tanto la obra social como la medicina prepaga a cumplir con las personas, con los pacientes o clientes o sujetos de atención. Programa médico obligatorio, creado por el decreto 492/1995, es decir, que se creó este decreto en el año 1995. Y es una canasta básica de prestaciones, surgió como un decreto nacional en el año 95, garantiza el acceso de todos los beneficiarios y o afiliados de obras sociales y prepagas de la Argentina a una serie de prestaciones. Es la canasta básica de prestaciones. Bueno, acá lo dice, ¿no? Lo voy a repetir. Bien, tiene que tener una cobertura del 40% en todos los medicamentos. O sea, cuando estoy afiliado a una obra social, el médico me hace una indicación, voy a comprar a la farmacia, bueno, ya me tiene que cubrir de por sí el 40%. Algunas obras sociales dan una cobertura del 50% incluso, pero el mínimo, que es el plan médico obligatorio, programa médico obligatorio, es del 40%. Y en los medicamentos crónicos estaríamos hablando del 70%, e incluso en los medicamentos crónicos de algunas enfermedades podría llegar a cubrir hasta el 100%. Bien. Bien, cobertura del diagnóstico, tratamiento de todas las afecciones de carácter maligno, especialmente de cáncer de mama. Bien, cobertura de 100% en el caso de necesitar hemodiálisis o diálisis peritoneal ambulatoria, tratamientos médicos, psicológicos y medicamentos para personas que viven con HIV, también es todo al 100%. Cobertura completa desde el inicio del embarazo hasta el primer año de nacimiento, al primer año de vida del niño. Todo eso al 100% dentro del programa médico obligatorio. El programa médico obligatorio no aplica para el sector público, el cual se regula a nivel provincial, municipal, y bueno, ofrece servicios, otros tipos de servicios, pero bueno, están regulados dentro del Ministerio de Salud. Y para las obras sociales provinciales tampoco aplica el programa médico obligatorio. Muchas gracias. Bueno, eso sería todo por hoy.
Yo después quedo, de todos modos, quedo a disposición de ustedes a partir de las 8 de la mañana del día martes. Habilitaríamos el grupo de WhatsApp y bueno, ahí van a ver este video que yo se los voy a compartir. Y bueno, si tienen alguna duda o alguna cuestión, o esto de la actividad que habíamos dicho que íbamos a ir interactuando, pueden empezar a escribir y bueno, yo les voy a ir dando respuesta, o ustedes, entre todos vamos a ir armando lo que se va a ir discutiendo, por así decirlo, ¿sí? Así que bueno, me despido, muchas gracias por ver el video y nos estamos viendo en los próximos encuentros. Saludos.